nombre es Caridad Martínez González. Soy directora de programas que ejerzo en la emisora Radio Progreso y además soy profesora de la Facultad Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual, conocida como FANCA, del Instituto Superior de Arte. Para todo el que vaya a iniciar estudios relacionados con la radio, pues lo primero que tiene que tener muy claro es que es un medio que solamente entra por el oído, y de esa manera la radio crea imágenes auditivas. Todos los oyentes lo que escuchan se lo imaginan de una forma diferente. Por ejemplo, se describe un paisaje. Cada persona que lo está escuchando se imagina ese paisaje de una manera. Un físico, que incluso pueden decir detalles de cómo es esa persona, pero cada oyente va a imaginárselo diferente. Eso se hace posible a través del lenguaje radiofónico. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el lenguaje radiofónico? Pues les diré que existe el lenguaje corporal, existe el lenguaje de señas, existe el lenguaje hablado, por supuesto, y existe el lenguaje radiofónico, que está compuesto de 4 elementos: la palabra, la música, los efectos y el silencio. Y cómo estos se colocan en un programa de radio, eso se lo vamos a decir en otro momento que compartamos con ustedes. Anteriormente habíamos estado reflexionando sobre el lenguaje radiofónico y los elementos que lo componen, que son la palabra, la música, los efectos y el silencio. En la radio, toda voz tiene el poder de significar y de provocar simultáneamente una imagen visual del hablante. La voz del narrador tiene que ir guiando mentalmente a los radioescuchas a fin de que coincida con la deseada por el director y el libreto. Pero es aquí donde sucede lo que decíamos anteriormente, que cada oyente hace su imagen a su manera. Por ejemplo, en una ocasión Germán Pinelli contó una anécdota, que una televidente le había dicho que prefería la radio, pues se imaginaba a los artistas y a todo lo que escuchaba a su forma, y que en la televisión era como lo traía la imagen. Otro elemento fundamental en el lenguaje radiofónico es la música. Un realizador tiene que tener muy claro cómo va a utilizar la música y qué papel va a desempeñar. Por ejemplo, si va a utilizarla como leitmotiv para crear un estilo global, si la música se utiliza de apertura y cierre y para enlazar escenas, conseguirá una continuidad temática para crear una actitud, o sea, establecer un ambiente en la escena y para marcar el paso del tiempo. Por ejemplo, hay espacios, en el caso de los dramatizados, que cada personaje tiene un tema determinado, que también está, que lo tiene, o sea, a veces que son los personajes, a veces que los conflictos. También existen espacios que tienen los personajes, sobre todo en el caso de los protagónicos, tienen su tema, pero también determinado conflicto de la misma manera. O sea, hay muchas formas de utilizar la música, también para dar el paso del tiempo, y los efectos. Los efectos en radio ambientan y apoyan el guión, generando situaciones y llegando a lo que la palabra o la música no pueden expresar. Tenemos que tener en cuenta que los efectos enriquecen los mensajes, por lo que bien utilizados, pues no solo en dramatizados, sino en cualquier tipo de programa, le dan un mayor realce a ese programa. El efectista, o sea, la persona encargada de hacer los efectos, pues tiene que tener una gran imaginación, porque
a veces se ha dado el caso donde un programa de ciencia ficción donde piden los pasos de un microbio. Se hizo una tesis de la FANCA, una estudiante hizo su tesis con un cuento que se llamaba Beatriz y los papás Malva. Y aquella eran 3 niñas, era Beatriz, pero la hacían 3 niñas diferentes, pero el efectista tuvo que crear mucho para poder hacer llegar a los oyentes esa ficción que pedía el guión. El último elemento del lenguaje radiofónico que vamos a describir es el silencio. El silencio puede ser tan expresivo como el resto de los factores que acompañan el discurso radial. Imaginémonos, tenemos un ambiente determinado, hay una situación determinada y en medio de eso se produce un silencio, pues eso puede decir mucho, ese silencio puede decir mucho tanto como cualquier palabra o cualquier fragmento musical, porque tiene un valor. Lo que hay que tener mucho cuidado para que no se convierta en un bache, porque se puede correr ese riesgo. Aquí ha habido actores y actrices que son maestros en lo que es el dominio del silencio. Y siempre menciono al maestro Alden Knight, que pienso que que hay pocos como él que logran del silencio la transmisión de una idea determinada. Posiblemente muchos de los que estén escuchándome pues tengan interés en ser directores. Estamos hablando de la radio, pero lo que yo voy a plantearles con respecto al director es aplicable a cualquier medio. Porque, y ya hablando de la radio, diremos que un programa de radio está compuesto por diferentes especialidades. El director, el escritor, el asesor, el musicalizador, el efectista, el grabador, los actores y las actrices y los locutores o narradores. Ahora bien, ¿quién es el que tiene que llevar las riendas de un programa de radio de cualquier género que sea? Y lo mismo que sea grabado o se transmita directo al aire. Pues es al director, que es el que está responsabilizado con el paso final del proceso de producción de un programa de radio, al que le corresponde conjugar todos los elementos del lenguaje radiofónico para hacer realidad la propiedad de la radio de crear imágenes auditivas. Hay algo muy importante que el director debe tener presente, que es que debe tener, debe seguir el principio del trabajo colectivo, porque el trabajo del director no es solitario. En estos medios no hay ningún trabajo que se haga en solitario. Hay que tener un equipo y que con un equipo en que todos estén puestos, para la creación, para lograr el mejor resultado del trabajo que realizan, pues es un equipo que va a funcionar a la perfección. Odilia Romero, una excelente directora y asesora, ya desaparecida, ella tenía una serie de aspectos imprescindibles en el director. Por ejemplo, ella decía: la importancia y predominio del director artístico está en relación directa con el mayor o menor índice de sus facultades para ejercerlas. Debe poseer y a la vez desarrollar una aguda percepción, una amplia memoria acústico-visual, un inagotable caudal de imaginación, un sentirse vecino de la calle, donde nada le sea ajeno. Debe tener dominio de la técnica, lo singular del montaje, la organicidad del lenguaje dramatúrgico, el manejo del balance y la armonía,
y estar muy seguro de lo que quiere lograr, de lo que busca y lo que quiere lograr. Debe proponerse un estilo, una forma, un enfoque personal que será enriquecido por su inspiración propia y por la interacción del colectivo.